Entonces, estamos hablando de lo que era la definición de la notación sigma y vamos a seguir con un par de cositas que tenemos que saber sobre la notación sigma. Por ejemplo, en la notación sigma hacemos una suma finita de elementos, ¿verdad? Vamos a sumar todos los elementos que están entre n y m. ¿Y qué sucede? Bueno, que n y m son números enteros, ¿verdad? Usualmente son números naturales. Entonces, nosotros ponemos ahí la recta numérica, ponemos a n y ponemos a m. Y entonces, como estamos contando números enteros, resulta que aquí hay una cantidad de términos en medio. Resulta que esa suma puede ser, qué sé yo, de 7 términos. Puede haber aquí en medio, qué sé yo, 11 términos. Puede haber 1 millón de términos, pero un número finito, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos cuántos objetos vamos a sumar o cuántos valores vamos a ir sumando? Bueno, resulta que tenemos una fórmula para conocer el número de términos de una sumatoria. Entonces, si tenemos aquí la sumatoria desde y igual a n hasta m de x sub y, el número de términos va a estar dado por m menos n, o sea, vamos a ver, vamos a ponerlo por ahí, de recta numérica, vamos a marcar aquí a n, vamos a marcar aquí a m. Si queremos conocer la distancia que hay aquí, pues obviamente vamos a restar m menos n. ¿Y por qué le sumamos ese uno? Porque siempre empezamos en n y si hacemos la resta no lo estamos contando. Entonces, en m menos n más uno. Vamos a ver aquí un ejemplito. Tenemos la suma desde i igual 3 hasta 9 de seno de i por pi. Vean que ya estamos usando una sumatoria con una función un poquito más relativamente complicada. Entonces, el número de términos sería, aquí está al revés, la fórmula es m menos n. Ahí me disculpan el fallo. Entonces sería 9 menos 3 más uno. 9 menos 3 es 6, más uno es 7. Entonces eso nos dice que esa sumatoria va a tener 7 términos. Entonces vamos a verlo. Vamos a ver que empezamos en 3. Entonces seno de 3pi más seno de 4pi más seno de 5pi más seno de 6pi más seno de 7pi. Vamos a poner eso alineado. Tal vez se ve más bonito. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo ahí. Ok, bueno, básicamente sumamos todos los senos de i pi hasta hasta 9pi. Ahora, ¿qué pasa? Seno de 3pi nos da menos uno, seno de 4pi nos da uno, 5pi nos da menos uno, 6 nos da más uno, menos uno más uno, menos uno más uno, ¿verdad? Y entonces, pues se nos convierte en esto de acá, 3 4 5 6 7 8 y 9, ¿verdad? Entonces vamos a ir alternando entre menos uno y más uno hasta formar esta suma, ¿verdad? Aquí se nos van a ir cancelando y al final la respuesta nos va a quedar en menos uno. Pero en este caso, ¿qué nos interesaba? Que tenemos uno 2 3 4 5 6 7 términos, ¿verdad? Tenemos 7 veces alternando entre menos uno y uno y pues se cumple lo que estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces, eso sería la parte del número de términos en notación sigma. No sé si hay alguna duda hasta acá. ¿Ok? ¿no? ¿Todo genial? Entonces, sigamos. Vamos a estudiar un par de propiedades de lo que es la notación sigma. Vamos a ver que K, A y B van a ser constantes. Y en este caso, constantes significa lo que significaba en las funciones. Cuando tenemos una función de x, que era f de x igual 5, nosotros sabíamos que esa gráfica iba a ser, pues así, una línea recta que pasaba por 5, ¿verdad? Eso era constante porque no dependía de x. Acá, que algo sea constante significa que no depende del contador, o sea que no depende de y en la mayoría de los casos, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con la suma de una constante. ¿Qué pasa si yo les digo que vamos a hacer la suma desde i igual a n hasta m de k y k es una constante? Bueno, que vamos a sumar más k más k más un montón de k's hasta ir desde el número n hasta m. O sea, vamos a repetir la misma operación un montón de veces. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, el número de términos, que va a ser la cantidad de veces. Entonces vamos a repetir esta operación, m menos n más uno, que es el número de términos, me va a decir cuántas veces voy a sumar el valor de k. Y esto es, pues básicamente una multiplicación. Sumar k, este, esta cantidad de veces, el número de términos, cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, pensemos que si tenemos que n vale uno, entonces podríamos decir que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de k va a ser igual a k por n. Básicamente así podemos describir la operación de la multiplicación, como la conocemos, como una sumatoria, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ir viendo, por ejemplo, entre otras cosas, cómo se empieza a formar la matemática desde su base. Todo se empieza a formar a partir de sumas. Entonces, todavía antes de poder expresar la multiplicación como sumas, hay que poder
definir sumas, hay que poder definir números, y hay un montón de cuestiones más atrás, pero esta pues ya es una forma bastante baja de por dónde empezó el temita este de la multiplicación, como una suma de n cantidad de veces una constante, ¿verdad? Esa sería la primera propiedad. Lo que hacemos es básicamente sumarla una cantidad de veces. Luego tenemos otra propiedad que yo la hallo como el factor común, entonces vamos a verla acá. Resulta que tenemos una, una sumatoria desde i igual n hasta m de k, que era constante, por x sub i. Entonces esto va a ser, lo que vamos a poder hacer es sacar esa k de la sumatoria. Aquí, tal y como lo vemos en esta expresión, ya la sacamos de acá y solo hacemos la sumatoria. ¿Y por qué podemos hacer eso? Bueno, acordémonos que nosotros estamos, lo que estamos haciendo básicamente es k x sub i más k, bueno, perdón, vamos a imaginarnos que empezamos en uno k x sub uno más k x sub 2 más k x sub 3 más hay un montón de otros números más k por x sub n. ¿Y qué pasa? Que como todos tienen la constante k ahí guindando, entonces podemos hacer un factor común, quitársela a todo mundo y ponerla como factor común k por la suma de todas las x. Y es por eso entonces que podemos utilizar esa propiedad, porque estamos sumando k por x una cantidad de veces. Igual, si cambiamos la x sub i por una función, pues aplica la misma regla. ¿Ok? Entonces sería nuestra segunda propiedad. Vamos a borrar esto por aquí, para que nos quede el documento bonito. Igual si no hay los apuntes quedan en el video, entonces no hay problema. Entonces, bueno, la siguiente propiedad es la de la superposición. Tal vez esta la conocieron con otro nombre, no hay problema, vamos a estudiarla así. La superposición es cuando tenemos dos expresiones o dos variables o dos subíndices y, o sea, dos partes que dependen de y. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de superposición? Hablando de lo super en el aire, el principio de superposición nos dice que la suma de un efecto es igual a la suma algebraica de dos efectos por separado, ¿verdad? La suma, perdón, sí, la suma del efecto de X y el efecto de Y es igual a la suma del efecto de X sola más la suma del efecto de Y. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, que nosotros vamos a poner, en este caso, esta suma como, qué sé yo, x1 más y1 más x2 más y2 más x3 más y3. Como es una suma, yo puedo agarrar este y1, ponerlo por ahí, poner este x2 por acá, este x3 por acá, ya lo dejé guindando, este x3 por acá, luego este y2 por ahí, luego este y1 por ahí, y entonces tenemos x1 más x2 más x3 más y1 más y2 más y3, y entonces logramos la sumatoria de x más la sumatoria de y. Y entonces ahí tenemos los objetos, los efectos por separado, y entonces logramos superposición. Básicamente que si estamos sumando dos partes en una sumatoria, podemos separarlo en dos sumatorias a la par. ¿Y por qué podemos hacer o cuál es la regla para poder aplicar el principio de superposición? Básicamente se debe cumplir algo que se llama la linealidad, que no la estudiaremos a profundidad en esta parte, pero que la linealidad es un principio que si la superposición se cumple, el sistema es lineal. ¿Ok? Entonces, a la hora de que podemos cumplir pues superposición, podemos estudiar de una vez un poco entonces sobre la linealidad. ¿Y para qué me sirve la linealidad en este caso, en sumatorias o en notación sigma? Básicamente nos funciona para poder expresar una sumatoria complicada como esta, donde tenemos la suma de una constante por una expresión de i más otra constante por otra expresión de i, como la multiplicación de la constante por una sumatoria más simple, más una multiplicación de la constante por una sumatoria, por una expresión que depende de i, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es utilizando los dos principios anteriores, el principio de factor común y el principio de superposición, para poder escribir una notación sigma un poco más complicadita en una notación sigma más simple, ¿verdad? Y bueno, para el tercer, digo, para el tercero, para el quinto, para la quinta propiedad, lo que vamos a estudiar va a ser un pequeño, una analogía a lo que estudiábamos cuando hacíamos traslaciones de f de x en funciones normales, ¿verdad? En funciones en los números reales. Entonces, esta va a ser la propiedad del cambio de índice. Entonces, la propiedad la podemos encontrar ahí. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, vamos a recordar un poquito lo que hacíamos cuando teníamos una función. Bueno, voy a dibujar ahí los ejes. Teníamos el f de x. Tenemos el f de x igual, qué sé yo, no sé, un exponencial. Entonces tenemos f de x ahí.
Y resulta que nosotros nos preguntaban qué iba a pasar con f de x si entonces la convertíamos en f de x más a. Entonces, f de x más a, ¿qué iba a pasar? Bueno, vamos a agarrar este mismo señor. Bueno, en este caso lo voy a cambiar de color ahí a verde para que se entienda mejor la idea. ¿Y qué iba a pasar? Bueno, que le íbamos a desplazar a unidades hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de si el valor de A es positivo o es negativo. Ahí de momento lo voy a poner hacia la derecha, pero pues importaría o dependería del valor de A, si A es negativo o es positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí podríamos encontrar f de x más a. Y entonces nos trasladábamos. Si ustedes recuerdan, al sumar uno positivo, nos trasladamos hacia la izquierda y al sumar uno negativo o al restar, nos trasladamos hacia la derecha. Entonces aquí pasa básicamente lo opuesto. Si nosotros al n, por la razón que sea, ocupamos sumarle algo, se lo sumamos al intervalo de abajo. O sea, volviendo a la recta numérica que hablamos hace un rato, tengo aquí, que si yo tengo aquí al n y tengo aquí al m, tengo aquí voy a ponerle n1 y m1, y aquí está n2 y m2. Vamos a ver, si yo tengo originalmente, ahí me pasé, si yo tengo originalmente este espacio, donde estoy sumando de n1 a m1, yo lo que puedo hacer es agarrar este espacio, ya me llevé esa vara, agarrar este espacio y trasladarlo hacia acá, y que me quede entre n2 y m2, ¿verdad? Y lograr la misma suma, pero en otra posición. Pero para hacer eso no es tan simple, tengo que también trasladar mi función, porque si dejo mi función ahí donde está, tal vez viendo esta gráfica, no es lo mismo si yo sumo entre este punto y este punto, que la naranja es, bueno, en realidad hay las dos, vamos a ver. No es lo mismo si yo sumo entre este punto y este punto de la verde, que la verde vamos a ver que es casi cero, que en cambio la naranja, que ya aquí tiene este pedacito ahí arriba. Entonces, si yo traslado los límites de mi suma, o sea, si yo quiero sumar, por ejemplo, en la verde, de aquí a aquí, no es lo mismo si yo lo sumo aquí en la verde o si vengo y lo sumo aquí en la naranja. O sea, entonces esa es la traslación que tengo que hacer para que la suma me dé lo mismo, para que este pedacito de acá sea equivalente a este pedacito de acá. Entonces esa es la traslación que hacemos. Por eso es que movemos el contador, movemos el índice y como movimos el índice, trasladamos nuestra función para poder sumar lo mismo con números distintos. Y al principio tal vez nos suena como una tontera, ¿para qué yo quiero hacer eso? Pero vamos a estudiar ahorita, justo con el siguiente tema, para qué nos interesa poder tener claro la propiedad de cambio de índices. Y con eso vamos a dejar esta parte hasta ahí para poder hacer otro videito más que también quede cortito sobre lo que son fórmulas para notación sigma.